Hola y bienvenido a Español en tus oídos. Vamos juntos a descubrir la esencia del español. En nuestro último episodio, construimos un cimiento sólido como una roca al dominar el género y el número. Hoy vamos a construir sobre ese cimiento. Vamos a hablar de unas palabras diminutas, casi invisibles, pero que tienen un poder inmenso para dar sentido y claridad a nuestras frases. Los artículos. Puede que pienses, el, la, un, una, eso es lo más básico. Y tienes razón, pero te pregunto, ¿sabes por qué decimos me gusta el chocolate para hablar en general, pero pedimos un chocolate en una cafetería? ¿O por qué decimos el agua si la palabra agua es femenina? Hoy vamos a desvelar todos estos secretos. Al final de este episodio, no solo conocerás los artículos, sino que los sentirás. Serán tus aliados para hablar con precisión y naturalidad. ¿Listo para dominar las palabras más pequeñas pero más poderosas del español? Empezamos. El mundo de lo específico. Los artículos determinados o definidos. Vamos directo al grano. Empecemos por el terreno conocido. Los artículos determinados o definidos se llaman así porque determinan o especifican de qué sustantivo estamos hablando. Son el equivalente al de en inglés. Cuando usamos el, la, los o las, tanto tú como yo sabemos exactamente a qué nos referimos. Es algo concreto, único o ya mencionado. Como vimos en el episodio anterior, estos artículos son nuestros mejores chivatos, soplones o delatores, para saber el género y número de un sustantivo. El, masculino singular. El libro. La, femenino singular. La mesa. Los, masculino plural. Los libros. Y las, femenino plural. Las mesas. Los usos clave de los artículos determinados. Su uso va mucho más allá de simplemente señalar algo. Vamos a ver las situaciones donde son imprescindibles. 1. Para referirnos a algo ya mencionado o conocido. Imagina que te cuento, ayer vi una película. La primera vez que la menciono es algo nuevo para ti. Por eso uso el artículo indeterminado una. Pero si continúo hablando de ella, ahora ya es algo conocido por los dos. Entonces diría, la película era de ciencia ficción. La película me encantó. 2. Para referirnos a algo único en el mundo o en nuestro contexto. No hay varios soles o lunas en nuestro cielo, son únicos. Por eso siempre decimos el sol, la luna, el planeta Tierra, el cielo, el mar. También para cargos únicos, el Papa, el Rey de España. 3. El uso más importante para un estudiante, hablar de cosas en general. Esta es una de las grandes diferencias con el inglés y otros idiomas. Cuando hablamos de un sustantivo en un sentido general, como concepto o categoría, en español usamos el artículo determinado. Si te gusta el café en general, dices me gusta el café, no me gusta café. Si crees que la paciencia es importante, dices la paciencia es una virtud. Si quieres hablar de los perros como especie, dices los perros son animales leales. El amor es complicado. La historia es fascinante. Este es un punto crucial. Repito, para generalizar sobre un sustantivo,
Usa el artículo determinado. 4. Con los días de la semana. Para hablar de eventos que ocurren en un día específico, usamos el artículo. El lunes tengo una reunión. Los viernes no trabajo por la tarde. Ojo, no lo usamos después del verbo ser. Hoy es lunes. No, hoy es el lunes. 5. Para decir la hora, siempre usamos el artículo femenino, porque nos referimos a la hora o las horas. Es la 1:30. Singular porque solo es una hora. Son las 3 en punto. Plural para el resto de horas. Nos vemos a las 8. 6. Con partes del cuerpo y prendas de vestir. En español, no solemos usar los posesivos, mi, tú, su, con partes del cuerpo. Usamos el artículo determinado. Me duele la cabeza. No, mi cabeza. Abre los ojos. No, tus ojos. Lávate las manos. Lo mismo con la ropa. Quítate la jaqueta. Ahora, 2 reglas de oro que no puedes olvidar. Las contracciones al y del son obligatorias. El español busca la fluidez y estas contracciones ayudan. A más el igual al. Es incorrecto decir voy a el parque. Lo correcto es voy al parque. De más el igual del. Es incorrecto decir vengo de el trabajo. Lo correcto es vengo del trabajo. Atención, esto solo ocurre con el, con la, los y las no hay contracción. Voy a la playa. Vengo de las montañas. El caso de el agua, el camaleón fonético. Hay un grupo de sustantivos femeninos que empiezan por el sonido A, tónico, es decir, la A donde recae la fuerza de la voz. Palabras como agua, águila, hambre, alma, hacha. Para evitar el choque de sonidos la, A, como en la agua, usamos el artículo masculino el cuando están en singular. Decimos el agua, el águila, el hambre. Pero, y esto es muy importante, la palabra sigue siendo femenina. Cualquier adjetivo que la acompañe debe ir en femenino. El agua está fría, no frío. El águila es rápida, no rápido. En plural, como la S de las rompe el choque de sonidos, la palabra vuelve a usar su artículo femenino normal. Las aguas, las águilas. El mundo de lo nuevo. Los artículos indeterminados, un, una, unos, unas. Si los determinados hablaban de lo conocido, los indeterminados o indefinidos nos abren la puerta a lo nuevo, a lo no específico. Equivalen a an o some en inglés. Usamos un, una, unos, unas, cuando el oyente no sabe de qué estamos hablando. Un, masculino singular, un perro. Una, femenino singular, una idea. Unos, masculino plural, unos coches. Unas, femenino plural, unas amigas. Los usos clave de los artículos indeterminados. 1. Para presentar información nueva. Es la primera vez que menciono algo en la conversación. Tengo un coche nuevo.
He comprado una planta. Hay un restaurante increíble en mi calle. 2. Para referirnos a un elemento de un grupo, sin especificar cuál. Necesito un bolígrafo. No me importa cuál. Cualquiera me sirve. Dame una manzana, por favor. Una cualquiera de las que tienes. 3. En plural, unos, unas. Para expresar una cantidad aproximada o algunos. Vienen unos amigos a cenar. Algunos amigos. Tardaré unos 20 minutos. Aproximadamente 20 minutos. Necesito unas hojas de papel. Algunas hojas. El caso especial del artículo indeterminado. La omisión. Aquí viene otra regla fundamental que diferencia el español. No usamos un o una cuando hablamos de la profesión, nacionalidad, religión o afiliación política de alguien con el verbo ser. En inglés dirías, I am a teacher. En español, la traducción directa, soy un profesor, es incorrecta en la mayoría de los contextos. Lo natural y correcto es decir, soy profesor. Mi hermana es médica. Juan es español. Ana es católica. Pero, cuidado, el artículo vuelve a aparecer si describimos esa profesión con un adjetivo. Soy un profesor muy paciente. Mi hermana es una médica excelente. Juan es un español muy simpático. Esta pequeña regla es un detector infalible de fluidez. Domínala. Duelo de titanes. Determinado versus indeterminado en contexto. La mejor forma de entender la diferencia es verlos en acción, uno frente al otro. Escucha estas frases y nota cómo el cambio de artículo cambia completamente el significado. Escenario 1. Quiero comprar un coche. Quiero un coche cualquiera. Aún no sé cuál. Quiero comprar el coche. Quiero ese coche específico que tú y yo ya hemos visto o del que hemos hablado. Escenario 2. Ayer hablé con una profesora. Una profesora cualquiera. No la conoces. Ayer hablé con la profesora. Mi profesora. O la profesora de la que ya te hablé. Tú sabes quién es. Escenario 3. El chocolate. No me gusta el chocolate. Generalización. Odio el chocolate como concepto. No quiero un chocolate. Específico. No quiero este bombón o esta chocolatina que me ofreces ahora. Mini prueba interactiva. Te doy una situación y tú eliges el artículo correcto. ¿Listo? Situación. Estás en una tienda. Quieres una camisa, pero no una específica. Cualquiera te vale. Le dices al dependiente, perdone, ¿busco la camisa o una camisa? Exacto, busco una camisa. Situación. Estás hablando del sol. Dices, hoy, el sol o un sol. Brilla mucho. Claro, el sol, porque solo hay uno. Situación. Le cuentas a tu amigo que te encantan los animales. Dices, ¿me encantan los animales o unos animales? Perfecto, los animales, porque estás generalizando. La gramática en acción y tu desafío final. Ahora vamos a unirlo todo en una pequeña narrativa sobre un día normal.
Presta muchísima atención a cada artículo y piensa por qué se está usando. Son las 7 de la mañana. Suena el despertador. Siempre es un sonido molesto. Me levanto y voy a la cocina para preparar el desayuno. Normalmente tomo un café y unas tostadas. Mientras desayuno, leo las noticias en el móvil. Hoy hay una noticia muy interesante sobre los avances de la ciencia. Después de ducharme, me pongo la ropa para ir al trabajo. Soy ingeniero en una empresa de tecnología. Es un trabajo exigente, pero me gusta. Salgo de casa a las 8. No tengo coche, así que voy en metro. El metro por la mañana siempre está lleno de gente. La gente parece cansada. Llego a la oficina y saludo a unos compañeros. Comienza un nuevo día. Análisis rápido. Las 7, la mañana, para la hora. El despertador. Sabemos de qué despertador hablo. El mío. Un sonido molesto. Lo presento por primera vez. La cocina, el desayuno, son conceptos generales en el contexto de una rutina. Un café, unas tostadas, una cantidad no específica. Las noticias, el móvil, lo conocido, lo general. Una noticia cualquiera de entre todas. Los avances, la ciencia, conceptos generales. La ropa, mi ropa específica. Al trabajo, contracción A más él. Soy ingeniero, sin artículo, profesión. En una empresa no especificada. Un trabajo exigente. Vuelve el artículo porque hay un adjetivo. Voy en metro, sin artículo, medio de transporte. El metro, la gente, generalización. Unos compañeros, algunos, no todos. Un nuevo día. Presentamos este nuevo día. Tu desafío definitivo. Ha sido un episodio denso, pero ahora tienes el poder de los artículos en tus manos. Tu misión para esta semana es convertirte en un observador de artículos. Paso 1. Escucha o lee una noticia corta en español. Con un lápiz o mentalmente, identifica cada artículo y pregúntate ¿por qué está aquí? ¿Es algo específico, general, nuevo, una hora, una profesión? Paso 2. Escribe un párrafo corto describiendo tu propia rutina de mañana, como en el ejemplo que te di. Intenta usar al menos 3 artículos determinados, 3 indeterminados y una profesión sin artículo. Este ejercicio te obligará a pensar activamente y a consolidar todo lo que hemos visto hoy. Gracias por tu increíble concentración. Has dedicado tiempo a entender los pequeños engranes que hacen que el motor del español funcione a la perfección. Esto ha sido todo en Español en tus oídos. Te espero en el próximo episodio. Hasta la próxima.